La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se apresta a juzgar al Estado de México por las muertes de mujeres ocurridas en Ciudad Juárez. Esmeralda Herrera tenía 14 años y era trabajadora doméstica. Salió rumbo a su trabajo el 29 de octubre de 2001 y nunca regresó. Claudia González, de 20 años, operaria de una maquiladora, desapareció el 10 de octubre de 2001 después de que en la fábrica no la dejaran entrar por llegar 2 minutos tarde. El 21 de septiembre de 2001 se perdió todo rastro de Laura Ramos, de 17 años, estudiante secundaria y moza en un restaurante. Meses después, en un antiguo campo algodonero cercano a la ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, se encontraron 8 cadáveres. Además de los cuerpos de Esmeralda, Claudia y Laura, estaban las de otras 5 chicas, varias de ellas menores de edad. Todas habían sido torturadas y abusadas sexualmente. Pese a la ayuda del equipo argentino de antropología forense, una de las muchachas nunca pudo ser identificada. 2 semanas después, la policía exhibió a 2 presuntos responsables confesos de los crímenes, pero los familiares nunca confiaron en la veracidad de esas admisiones, ya que no fueron sometidos a juicio. Uno de los supuestos autores murió en la cárcel y el otro denunció haber sido torturado. A 8 años de ocurridas las muertes de las 3 chicas continúan impunes. En 2005, el caso de estas 3 jóvenes fue presentado por sus familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2007, desde esa instancia, se elevó una presentación contra el Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El máximo organismo judicial del continente denominó a la causa Campo Algodonero y celebró en abril de 2009 varias audiencias públicas en Santiago de Chile, en las que el Estado mexicano fue juzgado por su falta de prevención y negligencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al alto tribunal que se condene a México por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida, a las garantías y a la protección judiciales contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados. Además, exigió que se avance en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño a las familias de las 3 víctimas. Estos 3 casos investigados por la Corte, ocurridos en Ciudad Juárez, son similares a los de al menos otros 450 asesinatos y 1 millar de desaparecidos ocurridos en ese centro urbano mexicano. Son las muertas de Juárez, ciudad donde desde 1993 se produce un feminicidio, neologismo que designa un cúmulo de muertes violentas de mujeres. Un fenómeno que dentro de Latinoamérica, México comparte con Guatemala. De manera sistemática, en el contexto de una sociedad machista, las autoridades mexicanas desestimaron estos crímenes. El patrón de violencia que los une se da en una ciudad cuasi tomada por el crimen organizado. Narcotráfico, trata de personas, maras y asesinos seriales. Todo puede ocurrir en Ciudad Juárez. Las víctimas, mujeres comunes, trabajadoras, estudiantes, amas de casa. Pocos responsables fueron juzgados y los familiares que realizaron las denuncias maltratados e incluso amenazados. El mundo no hizo oídos sordos a las muertas de Juárez. A partir de un movimiento de protesta dentro y fuera de México, los gobiernos federal y estatal se vieron obligados a tomar algunas medidas de prevención e investigación que hasta ahora resultaron insuficientes. Es más, los cuerpos vejados, torturados, mutilados de mujeres ya traspasan los límites de la localidad fronteriza con los Estados Unidos. Hoy, el Estado de México, dentro del que se encuentra el Distrito Federal, supera en cantidad de asesinatos por razones de género al de Chihuahua. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está prevista para octubre o noviembre próximos. Si México es declarado culpable, el caso será emblemático y obligará al Estado azteca a investigar con efectividad los hechos y encontrar y sancionar a los culpables, pero también
a un cambio de legislación y a un resarcimiento a los familiares. De ser así, Claudia, Esmeralda y Laura, junto a sus familiares, se convertirán en un símbolo mundial de la lucha contra la impunidad y el derecho a la vida. La versión oficial dice que entre 1993 y 2008 se produjeron 447 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, de los que 201 casos han sido resueltos con sentencia definitiva y en 51 casos existen personas detenidas. Esto ha dicho el Estado de México. Hay una página que se llama www.mujeresdejuarez.org, en donde usted, si quiere, puede interiorizarse más de lo que tiene que ver con estos casos, que tiene un lema que se llama Nuestras hijas de regreso a casa, y que ahí está toda la información de lo que tiene que ver con los crímenes de Juárez que se vienen sucediendo, y en donde está también la polémica que hay en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, para decir si se trata de femicidio o feminicidio. Femicidio vendría a ser una nueva palabra, un neologismo a partir de homicidio, feminicidio a partir de genocidio, que ya estaría implicando algo que tiene que ver con una búsqueda deliberada de terminar con cierta clase, que en este caso serían las mujeres. Otro libro recomendable, Sergio González Rodríguez, un mexicano que fue el primero que se introdujo en este tema con un libro que es de anagrama, que se llama Huesos en el desierto, y en donde González Rodríguez explica este concepto de la violencia misógina y de clase de la que estábamos hablando recién. Ahora, es un fenómeno que atraviesa toda América Latina, y cuando preparábamos este informe estaba buscando algunos datos y recordaba algo que alguna vez hemos mencionado: a las hermanas Mirabal en la República Dominicana, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, y a raíz del asesinato de las tres hermanas en la época del dictador Trujillo, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto surgió a raíz de movimientos feministas en la década del 80, el 81 más precisamente, o sea, casi 30 años. Sí. Y sin embargo, la violencia no solamente que no cesa, sino que crece, y además es un fenómeno que no es latinoamericano. España tiene un alto grado de asesinato de mujeres, de violencia doméstica. De violencia doméstica y asesinato de mujeres por sus maridos. La pregunta también que se hacen muchos es, ¿cuánto hay de más ahora o cuánto hay de que sabemos más ahora? Porque se denuncia más Porque también. se denuncia y porque, por ejemplo, en España lo que se ha hecho es una cosa de seguir el tema definitivamente todo el tiempo, todos los días. Diarios como Diario El País de Madrid permanentemente está diciendo, ya van tantos casos de violencia, ya van tantas muertes por día. Es decir, se le empieza a dar importancia a un tema, trascendencia a un tema, y nos enteramos, si no... Ahora, está el tema de la responsabilidad que tiene el Estado en la inoperancia o falta de capacidad para resolver el tema, para investigarlo. ¿Qué pasa con las sociedades? ¿También tienen una reacción frente a esto? ¿De alguna forma está admitido socialmente esto? ¿No está reconocido como una violencia? Bueno, son sociedades en las que se sabe que el lugar de la mujer es un lugar secundario en este sentido, decís. Lo que pasa es que atraviesa todas las sociedades y todas las clases, porque hay mucha gente que cree que esto se da solamente en las clases bajas, donde hay falta de cultura. Esto se da en las clases altas también, se da en círculos la violencia profesionales. doméstica, estos crímenes son básicamente no solo a mujeres, sino a mujeres de clases bajas. En este caso particular. En este caso particular, porque se ha dado el caso de chicas que estaban en la maquila o mozas, es decir, chicas que estaban al servicio en general de estos señores que terminaron con la vida de estas chicas. Sí, pero Raúl está planteando algo mucho más amplio. Sí, que es el lugar de la mujer en general. Exactamente, además, sí. Los diferentes estratos de la sociedad, por eso yo siempre lo quería responder también. Esto se da entre jueces, entre intelectuales, entre políticos, atraviesa todas las capas de la sociedad la violencia contra la mujer. Mira, o sea, no es menor en las capas altas. Hay una frase de Poniatowska que ahí sí me voy a poner los anteojos porque Brigger se lo trae en grande, pero yo me lo traje chiquitito y tengo que ponerme los anteojos para leerlo, que dice Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana, dice: el problema de las muertas de Juárez es de impunidad y de misoginia. Dice, chicas de 14, 15 años que han sido encontradas muertas en Ciudad Juárez sin que el gobierno se preocupe por esos asesinatos, convirtiéndolos en los más despiadados de México. ¿Por qué no hay reacción? ¿Por qué siguen libres los victimarios de las mujeres? Dice, en 1985, después del terremoto del 19 de septiembre, las últimas en ser rescatadas fueron las costureras de las fábricas de San Antonio Abad. ¿Por qué? Porque eran mujeres, trabajaban sin seguro social en talleres clandestinos y las consideraban igual que basura. Lo mismo sucede con las mujeres de Juárez. Bueno, el tema del terremoto en su momento en México fue algo terrible. Hay una cuestión de clase, porque los dueños sacaban primero a las máquinas y después sacaban a la gente. La clase y el género, ¿te das También. cuenta? Es algo, digamos...
que todavía continúa, pero por eso es tan importante finalmente que un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile esté jugando a un Estado. Digamos que México no está pasando por su mejor año como Estado, ¿no? Está teniendo problemas tremendos con lo que venimos diciendo con la cuestión de la violencia narco, el tema de la gripe porcina. Que claro, pero fíjate cómo a raíz de la aparición de un tema así también se cuestionan cosas que vienen desde muchos años atrás. Por ejemplo, el tema de la maquila y el tema de la explotación de trabajadores que están en condiciones casi esclavas. Y por lo general trabajadoras. Derecho social y el tema de la mujer dentro de este panorama. Surge ahora. Sí. Digo, no surgió antes, no surgió cuando se conoció esto, sino que ahora a raíz de esto también aparecen otros temas. Pero ¿no? es lo mismo que decíamos antes, los crímenes de Juárez se conocieron porque cierta prensa o ciertos escritores se empezaron a ocupar de eso, nosotros, los periodistas nos empezamos a ocupar de eso, a partir de esto lo mismo ahora, hay un hecho que es el de la Corte y de nuevo retomamos el tema, es decir, cuando nosotros nos olvidamos del tema, el tema deja de existir. Cuando los medios se olvidan de los temas no existen. Claro, la coincidencia estadística que le da título al tema, ¿no? Esto que decís que hace el país del seguimiento y se llevan tantos casos. Bueno, lamentablemente. Es una función social finalmente. Sí. La que también tiene el periodismo. Sí, recordemos también que Qué duro que sea. Raúl, sí, pero es así. ya que mencionaste las maquilas, algún día creo que deberíamos hacer, creo que nunca hicimos un informe específico sobre las maquilas, también hay que recordar que las maquilas fueron elogiadas en la década del 80 y en los 90 como una solución a la falta de trabajo, y los economistas neoliberales decían que esta era una salida extraordinaria. Sí. Entonces también recordemos esto, o sea, se lo veía como algo positivo. Sí, una de las formas del derrame, ¿no? También Exactamente. Hubo quien se atrevió a decir. Sí, bueno, también el trabajo esclavo en China les vino muy bien en todos estos años, digamos. Exactamente. Así que a veces son... Por lo menos trabajan, dicen algunos, ¿no? Porque si no serían peor sin trabajar. No, me refiero también a lo que fue la deslocalización de las empresas norteamericanas en donde la cuestión sindical no existe, en donde nadie se pone a mirar cuántas horas trabaja alguien y nadie se pone a defender esos derechos. En el caso de las maquilas, ¿quién se iba a poner con esos derechos? Exactamente. A los mexicanos se los acusa así. Se los viene acusando de todo en este año, eso es lo que les estaba diciendo. En este caso estamos hablando de esa frontera que tanto los ayuda con los trabajadores y que al mismo tiempo los viene perjudicando en este momento con lo que se supone que es el nuevo virus de la gripe. Sí, igual hay una crisis con las maquilas hoy en día porque el modelo de la maquila era la localización de fábricas en Centroamérica y México que exportaban al mercado estadounidense, y que hoy está en crisis justamente porque el mercado estadounidense está cerrando sus puertas a determinados productos por la crisis. Bueno, hay Lo hemos algunos mencionado que dicen que volvió el consumo.